ha habido diferentes periodos de tiempo en que no tanto en el movimiento de plantación de iglesias en sí, sino, digamos, en la masa del liderazgo mundial de la iglesia cristiana, donde al principio del libro de los Hechos estaba en Jerusalén y más adelante en Hechos esa masa crítica, llamémosla el centro de gravedad, se desplazó más de Jerusalén a Antioquía. Jerusalén aún estaba activa, pero Antioquía comenzó a tener mayor peso y luego cambió más tarde de Antioquía a la región de Anatolia, o Turquía como la llamaríamos hoy, las 7 iglesias de Apocalipsis. Y luego cambió. Vino el periodo en que la iglesia romana y la iglesia ortodoxa se separaron, alrededor del milenio más o menos. Y cuando los otomanos se apoderaron de lo que antes era Constantinopla, ahora Estambul, ese centro de la parte ortodoxa de la iglesia pasó de Constantinopla en gran parte a Moscú. Y hubo todos esos cambios de liderazgo. Luego, en la Reforma, fueron Suiza y Alemania los elementos impulsores no solo de la plantación de iglesias, sino también del liderazgo en el mundo cristiano. Luego se trasladó a Inglaterra, cuando Inglaterra se convirtió en un poder mundial y comenzó a involucrarse en muchas naciones en todo el mundo. Pero junto con eso, también estaba el sentir de que las personas de esas naciones escucharan la buena nueva y compartir eso. Y luego parece que cambió nuevamente de Europa, del Reino Unido, a América por mucho tiempo, en que Estados Unidos fue el impulsor del envío de misioneros al campo y realmente encabezó incluso el liderazgo a escala mundial. Y cambió nuevamente. América Latina tiene un tremendo movimiento de Dios que está ocurriendo ahora mismo, con los líderes ungidos que Dios levantó de la misma América Latina. Lo mismo ha sucedido en África, la parte sur de África en particular, el este de Asia, el sur de Asia. Este movimiento incluye la plantación de iglesias, pero no se limita a la plantación de iglesias. Es un movimiento que no está siendo impulsado por Antioquía, ni por Anatolia, ni por Europa, ni por Estados Unidos. Es impulsado por Dios, trabajando a través de múltiples regiones y múltiples agentes y múltiples líderes, sin que ninguno emerja como el centro de gravedad impulsor dominante. Eso me impacta porque eso demuestra que Pablo estaba tratando de cumplir con el mandato del Señor Jesús de llevar el Evangelio a todo el mundo y Él quiso llevarlo a todo su mundo. Así que lo que más me impresiona en los últimos 2000 años es lo que me inspira el día de hoy, que desde el apóstol Pablo hasta el día de hoy tenemos personas que están decididos a llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y Pablo, uno de los métodos que usó fue la plantación de iglesias, y eso es lo que nosotros consideramos hoy que debemos seguir haciendo. Así que yo diría que lo que más me ha impactado en los últimos 2000 años es la intención de Pablo de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra y al tratar de también plantar iglesias donde quiera que él pudo. Desde los primeros siglos no hubo un gran énfasis en esto, pero hubo tantos que salieron, por ejemplo, los monjes Cirilo y Metodio que fueron de Rusia y crearon el alfabeto ruso que fue formado con letras griegas. Pensamos en tantos otros, o también Guillermo William Carey en la India,
Él fue trabajando como botánico, fundando escuelas, atendiendo a las comunidades. Y realmente fue muy difícil, traduciendo la Biblia en bengalí y otros idiomas. Ha hecho una obra llamada el padre de las misiones modernas. Ha impulsado las misiones en el mundo, pero siempre tuvo que ver con la plantación de nuevas iglesias. A veces, después de muchos años de angustia y trabajo, podían bautizar una sola persona. Era un trabajo muy difícil, pero en su corazón siempre estaba el ardor de poder llevar el Evangelio a todas partes. Considero que toda la historia del cristianismo es plantación de iglesia. Sí es bastante diferente. De alguna forma, no sé, siento que debemos pedir perdón por cómo hemos, de alguna manera, perdido el enfoque en lo natural, en lo orgánico. La diferencia que veo, y es lo que me alegra, es que parece que hay un despertar a que la estructura, todo, la denominación, la iglesia en sí está moviéndose nuevamente hacia este modelo bíblico, hacia este modelo orgánico, que no depende de un lugar, que no depende de personas, que se centra en el empoderamiento a otros, en el sacerdocio universal de los creyentes, en la movilización de una membresía, empoderar a los creyentes por medio de sus dones y talentos. Creo que eso existía en el Nuevo Testamento y de alguna manera por un tiempo no se vio, sino que la plantación de iglesias estaba relegada o limitada a ciertas personas. Pero ahora veo que estamos movilizando a la iglesia, estamos empoderando a los creyentes, estamos creyendo en el llamado de Dios, inclusive para los nuevos convertidos. Ellos también tienen un llamamiento hacia la Gran Comisión. Entonces, veo que estamos creciendo en ese aspecto, ¿no? Okay, hay bastante por hacer, hay muchos paradigmas que romper. Creo que la iglesia se había encerrado en sí misma, pero ahora está saliendo. Otro ejemplo podemos tener en Inglaterra con Juan Wesley, el padre del metodismo. Cuando él salía a predicar, le cerraron las puertas en las capillas y él dijo: el mundo entero es mi capilla. Y comenzó a tener grupos pequeños que se llamaban sociedades, como células, pequeñas sociedades. Con eso la iglesia se ha multiplicado a través del ministerio de John Wesley. Ciertamente, la plantación de iglesias ha tenido características diferentes según la época de la historia en la que le ha tocado vivir a la iglesia. Desde el Nuevo Testamento, en las iglesias que se reunían en casas, ¿verdad?, hasta los primeros movimientos misioneros en Europa y en otros lugares también, unas características muy particulares, por ejemplo, en la época de la Reforma también, y cómo la plantación de iglesias de aquel tiempo influyó en los grandes líderes de aquel momento. En el momento actual vemos panoramas muy diferentes según la región geográfica, pero hay algunas características que se identifican en todos ellos, como muy bien puso de manifiesto David Garrison en su libro sobre movimiento de plantación de iglesias, editado en castellano en el año 2004. Todos esos grandes movimientos tienen algunas características comunes, como pueden ser, por ejemplo, un alto valor a la palabra de Dios, como puede ser el énfasis en la persona dejándose guiar por los dones que el Espíritu le ha propiciado. Es una forma de poner en contexto el sacerdocio universal del creyente. Iglesias que no dependen de una infraestructura para poder propagarse, sino más bien de una pasión puesta por Dios en el corazón que hace que no podamos estar callados y, sobre todo, que tiene un factor de multiplicación. Dios está construyendo su iglesia. Y si echamos un vistazo a lo que será alrededor de 1000 años,
A partir de ahora, si Cristo no regresa primero, una forma es mirar lo que había hace 1000 años, que todavía está presente hoy y no hay muchas cosas. La familia todavía está, el gobierno y la iglesia todavía están, y estas son las 3 cosas que Dios ha establecido en la planeta, y Él está haciendo la obra de su reino a través de su iglesia, y quiero ser parte de algo que va a estar presente durante 1000 años, no solo algo que va a existir por un corto tiempo y luego se esfumará.